Vamos a dar inicio a este conversatorio. Ya, bueno, en primer lugar tenemos el análisis del acuerdo ministerial número 179, en el que se faculta a las Fuerzas Armadas atribuciones no constitucionales que ya el doctor Eduardo Franco, nuestro coordinador nacional, entrará más en detalles en el tema. Como segundo punto tenemos la situación de los migrantes en tiempos de la pandemia, cómo contaron con el apoyo de las autoridades consulares en sus países de destino, tuvieron que paralizar sus trabajos, cómo cubrieron sus necesidades básicas y la de sus familias en el Ecuador. Si se contagiaron o no con el COVID, contaron con asistencia médica, es decir, nos va a contar como migrante, como su realidad y la de muchos migrantes en España y Europa. Bueno, con este breve análisis damos paso a Jonathan para que haga la presentación del doctor Eduardo Franco, para que empecemos ya con esta reunión. Bueno, y un honor darle la bienvenida a tan excelente persona como es el doctor Franco. Bueno, primero, antes que nada, buenas tardes con todos y con todas. De parte de la Coalición Nacional por la Patria, Núcleo Pichincha, le damos la bienvenida a estas charlas, por la eminencia que va a empezar con el doctor Eduardo Franco. Él es guayaquileño, es el actual coordinador nacional por la Coalición Nacional por la Patria. Eduardo Franco Olor es un abogado de los tribunales y juzgados de la República por la Universidad de Guayaquil. También es licenciado en Ciencias Sociales y Políticas por la misma universidad. También cuenta con títulos de posgrado en Magíster en Ciencias Políticas Ciencias Penales y Criminológicas en el Instituto Superior de Criminología y Ciencias Penales de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. También es magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia del Instituto Superior de Posgrado en Ciencias Internacionales y Diplomacia de la Universidad de Guayaquil. Es especialista en Ciencias Penales y Criminológicas en el Instituto Superior de Criminología y Ciencias Penales de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. Tiene un diplomado en Docencia Superior por el Instituto Superior Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional, Héctor A. Pineda, de la República de Cuba. Tiene una maestría en Ciencias Penales y Criminológicas en el Instituto Superior de Posgrado en Criminología y Ciencias Penales de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Doctor en Jurisprudencia también, actualmente, dentro de su experiencia profesional, ha desempeñado importantes cargos en pro de la jurisprudencia ecuatoriana, además de su aporte en educación como docente en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad Tecnológica Ecotec. Con todo esto, le damos la bienvenida y le agradecemos por su participación. Muchas gracias por la invitación que me ha hecho el núcleo de Quito de la Coalición Nacional por la Patria. Efectivamente, como organización política aglutinante de las fuerzas democráticas y progresistas del país, en apoyo justamente a la revolución ciudadana y bajo la respetabilidad del pensamiento y doctrina de Rafael Correa Delgado, estamos aglutinando justamente a todos los colectivos sociales, agrupaciones cívicas de la sociedad civil ecuatoriana, a migrantes en el extranjero, con el ánimo de ampliar la base política del correísmo, del progresismo, de la revolución ciudadana, a efecto de lograr un gran frente político nacional lo suficientemente poderoso para que pueda derrotar en abril 7 del 2021 a la derecha política neoliberal rastrera del Fondo Monetario Internacional, porque se hace necesario recuperar la patria para la prosperidad, para el desarrollo nacional y para el progreso.
Nosotros notamos que este gobierno, que es un gobierno que llegó al poder bajo la égida de la Revolución Ciudadana, hizo un viraje de traición total, no solamente al programa de gobierno, sino a todo el esquema político ideológico, y siempre ha denostado, ha atacado duramente a la imagen de Rafael Correa y a todos los líderes de la Revolución Ciudadana, e inició un ensañamiento, un odio político que utiliza a la función judicial para perseguir con saña a Jorge Glass, a Rafael Correa, etc. Ante esos abusos y arbitrariedades se levanta Coalición Nacional por la Patria y hace presencia política a nivel nacional e internacional, aclarando temas importantes, no solo en la defensa jurídica de Jorge Glass y de Rafael Correa y los demás líderes que han sido justamente arbitrariamente perseguidos, sino que cuando presenta el gobierno temas de imposición, como el caso que vamos a analizar en este momento, del acuerdo ministerial 179, expedido por el general de división en servicio pasivo, Osvaldo Jarrín Román, ministro de Defensa Nacional. Nosotros, digamos, como Coalición Nacional por la Patria, tenemos que necesariamente dar una opinión jurídica política en el contexto del derecho constitucional ecuatoriano y bajo la visión siempre progresista, siempre, digamos, positiva para ilustración de la sociedad ecuatoriana. En ese sentido, con estas líneas, debo decir que nosotros rechazamos totalmente este acuerdo ministerial, si lo tenemos, porque es absolutamente lesivo a los intereses del Ecuador y lesivo a la vida humana de las personas que de una u otra manera están descontentas con el gobierno nacional por sus pésimas políticas públicas y consecuentemente protestan, salen a las calles a manifestar esa inconformidad, esa protesta que es legítima, que es justa y que está justa también garantizada por la Constitución. Este afán de protesta es democrático cuando es pacífico, cuando tiende justamente a que la oposición sienta el gobierno que hay una oposición, que forma parte de un derecho de resistencia. El pueblo ecuatoriano tiene derecho de resistir y es un derecho garantista constitucional ante políticas públicas nefastas. Así ocurrió en octubre del 2019, cuando hubo justamente el gran levantamiento cívico popular indígena que fue ampliamente aplaudido por el pueblo ecuatoriano, pero reprimido. Tuvimos 11 muertos, como 1000 y pico de heridos y más de 1200 detenidos. Y esa legítima protesta que históricamente el Ecuador siempre ha protestado ante la tiranía, ante los pésimos gobiernos. Aquí en Guayaquil, el 28 de mayo de 1944 fue una fecha histórica porque dio al traste con la revolución de esta fecha de la gloriosa a la dictadura constitucional de Carlos Alberto Arroyo del Río. Y obviamente Guayaquil y más Quito en los últimos años ha representado, digamos, ciudades cuyas juventudes, universitarios, pueblo en general, colectivos sociales lesionados por el gobierno tienen derecho y se han manifestado, digamos, protestando en las calles. Las calles es justamente el escenario propicio de protestas de los pueblos del Ecuador, porque la gran oligarquía está cobijada en justamente los medios de comunicación comerciales, hegemónicos, a las cuales el pueblo no tiene acceso. Entonces el pueblo escoge algo que es de acceso público, que son las calles de los principales cantones, parroquias y ciudades del Ecuador. Se ocurrió en octubre y así ha ocurrido en estos días en Quito y en todo el país, protestando ante situaciones que son de dominio público. Vea, por eso es que nace este acuerdo. Este acuerdo es para reprimir al pueblo. Es un acuerdo que es inconstitucional,
que viola principios de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es un acuerdo que yo lo llamo el acuerdo de la muerte. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque, en primer lugar, de acuerdo con la Constitución de la República, solamente le corresponde a la Asamblea Nacional expedir las normas de derecho a través de las leyes y de conformidad con el artículo 147 de la Constitución, son atribuciones y deberes específicos del presidente de la República expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenir ni alterarlas. Es decir, las leyes, los reglamentos que dicta el presidente no puede alterar las leyes. Y también dice la Constitución que el presidente también puede expedir reglamentos para la buena marcha de la administración pública, porque el presidente de la República es el jefe del Estado, el jefe de la función ejecutiva y tiene esa facultad. Esa facultad no le está concedida a los ministros de Estado, porque los ministros de Estado no pueden expedir normas, ni el presidente. El presidente lo que puede hacer es reglamentos a las normas. Los reglamentos son instrumentos en las cuales, digamos, la norma se viabiliza. El artículo 154 de la Constitución del Ecuador dice que los ministros de Estado ejercen una labor de rectoría de acuerdo con las atribuciones en la cartera en que están, digamos, en la que trabajan. Y pueden expedir acuerdos y reglamentos administrativos que requieran su gestión. Ojo, acuerdos y reglamentos administrativos. Pero el acuerdo ministerial 179 no es un reglamento administrativo. Expide un reglamento de uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. Y lo más lamentable es que en el artículo 5, primero analicemos el artículo 5, habla que el uso de la fuerza deberá ser una medida excepcional y proporcional y que se empleará la fuerza y armas de fuego cuando los medios de disuasión o conciliación no hayan alcanzado el objetivo deseado o resulten ineficaces. Y el artículo 8, cuando habla de la escala racional del uso diferenciado de la fuerza, en el nivel 3, ojo, dice nivel de intensidad, resistencia o amenaza. Dice resistencia defensiva, no obedece a las indicaciones, no obedece al manifestante a instrucciones verbales de los militares. Estoy leyendo. Sin embargo, no arremete, pero evita ser controlado. El manifestante no hace caso a lo que le dice el militar. Entonces viene la técnica de control. ¿Cómo lo controlan? Dice, presión física que cause dolor leve o moderado sin lesión. Ya aquí no hay uso de una fuerza, digamos, del arma letal, de las armas de guerra que usan los militares para una guerra internacional en defensa de la soberanía y la respetabilidad del territorio nacional. Pero si el militar le ocasiona dolor leve, es como el dolor psicológico. Esto es tortura. Esto es una cosa gravísima porque el Ecuador viola los derechos humanos. El Ecuador es signatario de convenios internacionales de la Organización de las Naciones Unidas en la lucha contra la tortura. La tortura está prohibido. No puede en un Estado democrático de derechos y de justicia, digamos, torturar, que las Fuerzas Armadas torturen. Aquí están torturando. Presión física que cause dolor o moderado sin lesión. O sea, no lo mata, pero lo tortura. Le causa dolor físico. Esto ya de así es un delito. Porque el artículo 89, que lo tengo aquí, el Código Orgánico Integral Penal, les voy a leer una parte, dice, son delitos de lesa humanidad aquellos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil por parte del Estado. Y ahí empieza en qué comprenden estos delitos de lesa humanidad. Dice, la ejecución extrajudicial, la esclavitud, el desplazamiento forzado de la población,
la privación ilegal o arbitraria de la libertad, la tortura, la violación sexual. O sea, la tortura, que es cuando se cause dolor leve o grande o intenso, es un delito de lesa humanidad, señalado ya en la legislación penal ecuatoriana en el artículo 89. Pero no solamente eso, sino que en el artículo 8, cuando ya habla del nivel 5, vean lo que dice aquí. Arremete el manifestante contra personal militar y esta agresión puede causar lesiones graves o la muerte al militar o de terceras personas. Entonces ya el militar, ¿cómo lo controla? Uso de armas letales. Uso de armas letales. O sea, la muerte, el asesinato a mansalva, el genocidio o individual o colectivo para los manifestantes. Esto es una norma de derecho que está contraria a la Constitución. La Constitución de la República habla de que la vida del ser humano es inviolable. No hay pena de muerte en el Ecuador. Y más aún, el artículo pertinente dice, el artículo 158 del artículo 158 de la Constitución Política de la República. Vamos a leer ese artículo 158 que establece que las Fuerzas Armadas garantizan, en otras palabras, no lo tengo a la mano, servirán para garantizar los derechos de los ciudadanos, de las personas y los derechos humanos. La nueva filosofía que nace justamente de la Constitución de Montecristi señala que las Fuerzas Armadas, que son obedientes al poder civil, sirven para proteger la soberanía y el territorio nacional y obviamente servirán para proteger a la población civil en defensa de los derechos humanos. El general Jarrín Román, que es el mentalizador de este acuerdo, con este solo acuerdo que es violatorio de la Constitución, ya debería estar preso. Ya debería estar preso, porque aquí está invitando a que las Fuerzas Armadas en una protesta puedan utilizar torturas y asesinar, usar las fuerzas. Vean, las Fuerzas Armadas en operaciones militares usan armas de guerra, armas de destrucción masiva, armas letales. Las armas letales matan, eliminan al adversario. Y no puede ser, nosotros no somos adversarios de las Fuerzas Armadas. Nosotros hemos tenido en 40 años de democracia, una democracia, digamos, en la cual no ha sido controlada las protestas en base a asesinatos por parte de las Fuerzas Armadas en esta situación. Y por eso, Coalición Nacional por la Patria se ha solidarizado con el señor doctor Freddy Carrión Intriago, que es defensor del pueblo del Ecuador, quien ha presentado ya una acción pública de inconstitucionalidad ante los jueces y juezas de la Corte Constitucional del Ecuador, donde se le hace una recapitulación de todos los derechos y garantías que son visibles en los convenios internacionales y en la Constitución, y señala que este acuerdo es lesivo a la vida humana en el Ecuador. Las Fuerzas Armadas no tienen ese objetivo, no pueden tener este objetivo, y además esto también transgrede el artículo 424 de la Constitución. Si la Constitución dice, como norma suprema del Estado, que la vida humana es inviolable y que es la norma suprema de la nación, no puede una norma de menor jerarquía, que ni siquiera es norma, es un acuerdo ministerial, es un reglamento que lo contiene un acuerdo disfrazado. Esto, en el orden jerárquico de aplicación de las normas, no puede ser, digamos, ejecutado. Los militares deberían inobservar esta norma en el evento, supongamos que mañana o pasado salga una manifestación y viene un coronel que maneja, digamos, una operación militar, no puede ni torturar las Fuerzas Armadas porque es ni matar las Fuerzas Armadas. El militar que lo haga cometería un delito de lesa humanidad. Ya desde ahora lo hemos dicho nosotros. Y yo no creo, ojalá, que pronto la Corte Constitucional del Ecuador declare la inconstitucionalidad de este acuerdo ministerial que ya lo estamos denunciando ante la Corte Penal Internacional, al presidente de la República y al general Osvaldo Jarrín por haber suscrito este documento. Esto puede ser la antesala de una masacre que se puede dar en el Ecuador.
porque un gobierno ilegítimo que no tiene legitimidad social es el Lenín Moreno es el presidente formal de la República, pero tiene el 4, creo, o el 5% de aceptación nacional y en un desgobierno donde hay políticas públicas que lesionan a los estudiantes, lesionan a los trabajadores. Hay miles de gente muerta en Guayaquil por la pandemia del COVID-19, porque el gobierno no atendió a tiempo, no tuvo planes técnicos científicos para mitigar estas muertes ante la corrupción en los hospitales, ante una serie de desafueros. Entonces digamos, las Fuerzas Armadas no pueden, digamos, no pueden detener las Fuerzas Armadas no pueden detener con tortura ni con muerto a los manifestantes. El rol histórico ¿Qué pasa? aló, es que el rol ¿Qué histórico. pasa? ¿Qué pasa? Hola. Hola. Hola, amigos. Ya, no sé qué algo se movió que ustedes me interrumpen ¿Me estaban escuchando? Estamos, sí. Bueno, el rol histórico del pueblo ecuatoriano que siempre ha protestado ante políticas gubernamentales que lesionan sus intereses, no puede un acuerdo ministerial, digamos, detener una legítima protesta social. El acuerdo ministerial, lo máximo y lo desagradable es que me sale que alguien me está... el acuerdo ministerial lo que hace justamente es violar los derechos humanos y se está ya quejando, nos estamos quejando incluso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por este desafuero. Por lo pronto, quedémonos allí porque parece que hay una situación técnica que no sé. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor, sí. Sí, Bueno, doctor, por lo pronto, estoy sacando puesto pues a cualquier pregunta para continuar. Estoy sacando unos infiltrados que se han estado tratando de meter a nuestra reunión. Igual lo denunciamos, estamos en Facebook Live también. Lo estamos denunciando en este momento. Quieren boicotear nuestra reunión, pero no lo van a lograr. Estamos retirando a las personas que están tratando de hacer esto. Han puesto música. Tomar Santa Ceia e tomar cerveja pode. Eu posso ter a minha mulher de casada e a amante lá fora sem o pastor saber. Ya, doctor, ahora lo escuchamos. No, yo les decía que por lo pronto tengamos esta primera parte para alguna pregunta que encantado lo puedo hacer. Ya, ¿alguna pregunta? ¿Alguna persona que desee, por favor, levante la mano y active su cámara? Caso contrario, no lo vamos a permitir. En sus pantallas tienen una opción de levantar la mano. Vamos a levantar la mano, vamos a dar paso a... Ya estamos, ayúdame, Jonathan, ayúdame también, están algunos infiltrados, ayúdame a retirar algunas personas. Se pasa siempre en vivo. Sí. Esto nos tienen miedo, es que nos tienen tanto miedo que tienen que hacer estas cosas, ¿no? Exactamente, sí, nos tienen miedo. Saben que vamos a volver y les vamos a derrotar. Les vamos a derrotar en las urnas, malditos. Perdón la palabra. Patricio Meri quiere hablar. Patricio Meri quiere hablar, Giovanni. Le vamos a dar la palabra a Patricio Meribel. Adelante, Patricio.
Sí, hola, ¿cómo están? Buenas noches, saludos a todos. Soy Patricio Meribel, encargado internacional de Coalición por la Patria. ¿Cómo está, doctor Franco Lor? ¿Cómo están todos los compañeros? Bienvenidos. Compa, hay que tomar medidas de seguridad. Hoy día nos bajaron la actividad Canto por la Vida a favor de Jorge Glass Espinel, de los prisioneros de baja peligrosidad, de los presos políticos. Tuvimos un ataque a la página del vicepresidente Jorge Glass, bajaron la página de Ronnie Aliaga, el asambleísta. Hemos tenido ataques todo el día en distintas plataformas, así que no se extrañen de lo que está pasando. Lo que me preocupa es que muy poca gente tenía el link del Zoom que ustedes tienen, así que a estar muy atento, tener control interno y también externo. Doctor Lord, siempre a disposición por la causa, por la construcción de una política unitaria, de izquierda, progresista, revolucionaria, consecuente, leal y obediente sobre todo. Es el momento de la unidad, es el momento de la disciplina, doctor Lord, y estoy convencido que bajo su liderazgo vamos a poder construir una coalición nacional por la patria y también internacional de apoyo con la patria. Les agradezco invitarme a este programa. Voy a mutear mi micrófono. Vamos a combatir a los trolls, vamos a combatir, hemos estado todo el día combatiendo a estos ataques informáticos y también cibernéticos. Así que, doctor Lor, un abrazo y gracias por invitarme a la reunión. Gracias, estimado Patricio. Mica, por favor, le puedes hacer coanfitrión también a Patricio para que nos ayude eliminando a las personas, por favor. Sí. No, un minuto, porque yo también estoy aquí. ¿Cómo te hago? A ver. Ya está hecho Patricio co-host, así que si nos puedes ayudar, genial. Toda ayuda es buena y es bienvenida. Gracias, estimado Patricio, perdona la molestia. No sé si continuamos después de este pequeño percance. Sí, hay varias preguntas también, ¿verdad? Creo que también iPhone 8. Por favor, rogamos a la audiencia que pongan sus nombres y pongan su cámara. Activen su cámara, por favor. Caso contrario, no les vamos a dar paso y serán retirados de la reunión. Lastimosamente, tenemos que tomar estas medidas de seguridad porque están tratando de ingresar, están tratando de boicotearnos. Como dijimos hace rato, retomo las palabras de Micaela, nos tienen miedo y les vamos a vencer, porque saben que les vamos a vencer, saben que les vamos a derrotar. Como se dice vulgarmente, les vamos a dar en las orejas. Exacto, sí. Exacto. Sí, iPhone 8 está levantando la manito. Si puede, por favor, habilitar su video, se lo agradecería. Habilitar su video y poner un nombre, por favor. No creo que alguien se llame iPhone 8. Sí, exacto. Si es así, creo que se fue. Así que parece que era otro infiltrado. Sí. Bueno, creo que no tenemos a nadie más. Ok. Continuamos con el doctor Franco. No sé si es que alguien desea participar, por favor. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta al doctor Eduardo Franco Loor? ¿O damos paso al siguiente punto? ¿O alguien quiere hacer una acotación a lo que ha dicho, a lo que ha planteado las Fuerzas Armadas de disparar, a matar prácticamente a los que salgamos a las calles? Una cosa, Giovanni, quería hacer un añadido a la exposición, que lo más risible y, digamos, audaz de parte del ministro Jardín en este acuerdo de la muerte 179, que como he dicho es inconstitucional, es que en los considerandos cita a artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, cita artículos del Sistema Universal de Derechos Humanos, como que si los derechos humanos es torturar y matar. O sea, esta es una burla para todo el sistema normativo internacional y mundial de los derechos humanos, porque cita la Constitución, cita los derechos humanos, cita la Convención Americana de las Naciones Unidas, etcétera, cuando ya hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que el uso progresivo de la fuerza no significa genocidio, no significa tirar a matar, porque eso, caramba, eso lo hace Pinochet, eso lo hicieron, digamos, en el pasado los grandes dictadores. Parece que el general Jarrín ha sido alumno o es admirador de Pinochet, es admirador de la antigua Junta Militar de Gobierno de Argentina, es admirador de Fulgencio Batista, el tirano de Cuba.
admirador de Franco, de España. Entonces, porque este es un acuerdo realmente lesivo. Esto le va a significar la entrada a la cárcel, no solamente de Lenín Moreno, sino también de Jarrín. El gobierno debería derogar este acuerdo de la muerte. Eso nomás. Ok. Gracias, doctor. Esperamos que cuando regrese el Estado de Derecho, bueno, estoy seguro que va a regresar el Estado de Derecho, estas personas, Lenín Moreno y todos sus teletubbies, como los decimos acá, no tendrán dónde esconderse. Seguramente van a huir como ratas, como lo que son ahora. No sé si es que alguien más, por favor, levante la mano, active su cámara si desea hacer algún aporte o hacer alguna pregunta al doctor Eduardo Franco, por favor. Reinicia tu audio, Mica. Alexandra creo que había tenido la manito alzada. Alexandra. No veo. Alexandra. Alexandra Naranjo está reingresando. Parece que tuvo algún inconveniente, pero está reingresando ahora. Alexandra Naranjo. Ya le voy a... Ya le puse. Paul Salguero. Ok, Paul. Adelante, Paul. Paul. Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora te escuchamos. ¿Me escuchan? Adelante. Listo. ¿Desde dónde nos saludas? Desde Quito, autopista Rumiñahui y Conocoto. Bienvenido. Es un gusto integrarme a este panel. He estado continuamente escuchándole acá a Francisco y miren, solo quería saludar, no hacer más comentarios por hoy. Estoy nada más que aquí aprendiendo a usar la herramienta para pues integrarme más activamente a las conferencias. Listo, disculpen compañeros. Gracias. Te agradecemos. ¿Alguien más? Si no, pasamos al siguiente punto. Ramiro Regalado, vamos a darte paso, Ramiro. Adelante, te escuchamos, Ramiro. Ramiro, activa tu micrófono, por favor. Ramiro. Listo, Ramiro. Ahí. Sí, te escuchamos, Ramiro. Ahí está. Ya. Dos preguntas lógicas. La primera es que ¿qué habría que hacer y quién está en capacidad de derogar ese acuerdo ministerial? ¿Cuál sería el procedimiento que ellos retrocedan ante la infamia que están cometiendo, ante todas las ilegalidades y atrocidades? Y lo otro, si es que la Asamblea tiene alguna facultad para pronunciarse o para obligar, es decirlo, porque ahorita lo que hay que hacer es que eso no funcione, porque si esperamos a que haya las elecciones, tanto ya nos matan. Entonces, esas son las preguntas lógicas que le hago primero, ¿cómo hacer para que no entre en vigencia, no se aplique y luego la Asamblea qué puede hacer? Eso es, Giovanni. Gracias, estimado Ramiro. No sé si es que reiniciamos el audio del doctor Eduardo Franco. ¿Listo, doctor? Hay una intromisión, si pueden bloquearle. Sí. A ver, sobre ese tema puntual, el camino es que
la Corte Constitucional, hay una demanda de la Defensoría del Pueblo, declare inconstitucional y por ende inválido y nulo el acuerdo ministerial del general Javín. No es imposible políticamente que los asambleístas, morenistas, la mayoría de Creo y la derecha, deroguen o pidan la derogatoria al ministro. Ya lo hubieran hecho. Ese es un diseño justamente derechista, reaccionario, contra las fuerzas sociales, democráticas y progresistas. Entonces, el único camino es ese. No hay otro camino porque Lenín Moreno no va a derogar ese decreto. A mí no me gusta ser, digamos, esperanzador de algo que noto que este es un gobierno de la muerte, un gobierno que se mantiene. Mire, si un gobierno en plena pandemia se atrevió a pagar deuda externa, dejar prácticamente quebrado al país, no pudo comprar medicinas ni insumos médicos, no pudo comprar oxígeno para la gente que estaba enferma. Entonces, ¿qué vamos a esperar de que va a derogar algo si él sabe? Mire, ellos saben que el pueblo va a salir y aunque haya el acuerdo, la gente va a salir a protestar. La gente va a salir a protestar porque ese es el espíritu indomable, rebelde del pueblo cuando siente, digamos, que se le están conculcando sus derechos. Mire lo que ha pasado, ojalá ocurra en Estados Unidos, lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos el presidente ordenó que intervengan los militares y el Pentágono se niega a matar a los manifestantes. Algunos gobernadores y alcaldes le han dicho, no, presidente Trump, nosotros no vamos a permitir que el ejército eche mano de la situación. Es decir, hay una inconformidad en el mundo protesta. En Estados Unidos protestaron por este es un país que discrimina mucho. El asesinato de George Floyd fue un detonante. Ya el pueblo norteamericano, afroamericano y blancos mestizos y latinos se ha cansado. Entonces aquí también, este acuerdo no va a hacer que el pueblo no salga, si con la pandemia salió el 25 de mayo a protestar en Quito. ¿Y cómo fueron reprimidos fuertemente? Todavía no había el acuerdo. En la Plaza de Santo Domingo, nosotros vimos los videos, los medios masivos, comerciales, hegemónicos, no informan a través de las redes sociales, nos hemos dado cuenta. Esperemos que la Corte Constitucional ya tome medidas, si es posible, esta semana para que deroguen y anulen este acuerdo de la infamia y de la muerte. Gracias, estimado doctor. Lourdes. Lourdes tiene levantada la mano. Adelante, Lourdes. ¿Puedes activar tu cámara, por favor? Giovanni, yo te rogaría que pase el segundo punto, porque yo a las 7 tengo otra intervención en Hechos Ecuador y estoy desde casi toda la mañana y necesito un poco descansar antes del programa de Hechos Ecuador y me gustaría escuchar el segundo punto, que es de gran importancia. Ya, tenemos una persona solamente para que quiere hacer una pregunta. Ya. Activa el micrófono, Lourdes. Buenas tardes. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto escuchar y conocer y tener acceso a sus sabias palabras y sus conocimientos muy enriquecedores. Pues analizando, empapándome un poco de todo lo que usted nos ha presentado el día de hoy, pues quisiera que usted me oriente si yo como una ciudadana ecuatoriana salgo a las calles y resulta que soy víctima de la aplicación o difusión de estas actividades que les hacen a qué instancia debería yo acudir esa violación del derecho de la resistencia acudir o amparar el derecho al derecho a la resistencia anteriormente. Adelante, doctor, con la última pregunta. Bueno, hubo una interferencia ahí que no escuché muy con claridad la pregunta. ¿Me la puedes resumir, Giovanni? Sí, doctor, le voy a repetir.
Más Lo que le más decía corto. es que Más corto, por favor. Trate de resumir la le pregunta. decía, doctor, que en el caso de que yo como ciudadana ecuatoriana haga uso de mi derecho constitucional a la resistencia y salga a protestar. Soy víctima de la aplicación de estas atribuciones dadas a las Fuerzas Armadas. ¿A qué instancias legales debería yo ir para que puedan apoyar, respaldar y garantizar garantizar derechos humanos? Vea, si algún manifestante es torturado o es asesinado en base al uso progresivo de la fuerza y se utiliza por parte del ejército armas letales, puede tranquilamente iniciar el juicio aquí. Eso es un delito de lesa humanidad, artículo 89 del Código Orgánico Integral Penal, que el general Jarrín y el comandante el militar de la escuadra que ordene esta masacre o esta tortura merece una pena privativa de libertad de 26 a 30 años. Artículo 89 del Código Orgánico Integral Penal, porque son delitos de lesa humanidad. Ese acuerdo ministerial lesiona la Constitución, tratados internacionales y se inscribe como una especie de alegoría intelectual de un futuro delito de lesa humanidad. Por eso que es condenable y debe ser enjuiciado y denunciado el general Jarrín ante la Corte Penal Internacional. Nosotros ya lo estamos anunciando, de que si algo pasa en el Ecuador y si es torturado y masacrado el pueblo ecuatoriano, los estudiantes, los trabajadores o el movimiento indígena que salga a reclamar y a protestar y son torturados o aniquilados por una fuerza letal de las Fuerzas Armadas, eso constituye crimen de lesa humanidad. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, ok. Gracias, estimado doctor. No sé si estamos listos para el segundo punto. Ángela. Ángela. ¿Me escuchas ahí? Ahora sí. Ya. Bueno, buenas tardes con todos. Doctor Franco, buenas tardes. Me toca a mí presentar a Micaela García. Ella es ecuatoriana, es residente en España, es psicóloga y especialista en administración financiera. Es una conocida activista en favor de los derechos humanos, especialmente de los migrantes. Nos va a hablar sobre cómo fue la situación de los migrantes en España durante la pandemia y sobre la corrupción en el consulado de Barcelona en España. También vamos a escuchar a Silvana Espín. Ella fue enfermera en un hospital en Barcelona. Nos va a hablar de la experiencia personal con los migrantes. De Barcelona. Te doy la palabra entonces, Micaela. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos, Micaela. Gracias. Gracias por la presentación, gracias por compartir este espacio con ustedes, permitiéndome compartir también esta exposición un poco de la situación que estamos viviendo, ¿no? Aquí los migrantes en el extranjero, sobre todo pues en Europa, ¿no? Que creo que es el continente que más ha afectado esta pandemia. Quería empezar por... Voy a hacer dos secciones, ¿vale? La primera va a ser hablar de los migrantes y el COVID, y voy a tocar tres puntos fundamentales: la situación de los migrantes en medio de la pandemia, los migrantes varados, que bueno, hubieron bastante, migrantes y estudiantes. Recordemos que también este gobierno realmente criminal, ¿no? Fascistoide, me gusta utilizar esta palabra porque me recuerda una amiga, una compañera de lucha, siempre dice:
los gobiernos fascistoides, ¿no? que ejercen este fascismo sistemático contra el pueblo, pues creo que es adecuado para la situación que estamos viviendo, debido a que no estamos en una situación normal, es en un estado de excepción totalmente fuera del derecho, fuera de sitio, ¿no? Estamos viviendo una, no sé si llamarle dictadura encubierta, pero casi. Por lo tanto, creemos que la situación no es para menos. Después voy a hablar un poco de la ayuda, entre comillas, consular, que aquí nos deriva a una corrupción brutal por parte del consulado. Y por último voy a tocar la situación en medio de la pandemia de los migrantes que hemos estado en primera línea, tanto en el área sanitaria como en el área humanitaria. Y por último voy a hablar de los derechos humanos y la vulneración de los mismos en el Ecuador y en el mundo, y también en Europa. Por lo tanto, son varios puntos, voy a ir bastante rápida para que también podamos dar paso a las preguntas. La situación de los migrantes ecuatorianos en medio de este COVID ha sido bastante alarmante. ¿Por qué? Por varias razones. Voy a poner un poquito en contexto. Y la situación que nos ha generado es que se calculan, son datos realmente aproximados, ¿vale? No quiero entrar en esos datos porque no son, las fuentes no son oficiales, porque muchos han ocultado estas cifras. Por lo tanto, voy a hacer un estimado. Se calcula que entre 1.700 y 4.000 ecuatorianos, alrededor de 35 países en el mundo, se encontraban en el extranjero sin poder ingresar a territorio nacional debido al cierre de fronteras que se dio en el COVID, ¿no? Y también a la espera de que les ofrecieran una solución por parte de las autoridades consulares. En este contexto, recordemos que el gobierno aprobó un protocolo para la repatriación de menores no acompañados, embarazadas, personas con discapacidad de tercera edad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que caso omiso, la situación de los migrantes fueron diversas. Unos se quedaron varados en Ecuador mismo, de vacaciones, visitando a su familia, etcétera, etcétera. Se quedaron allí. Yo, de hecho, recibí varios videos de varios compañeros que estaban en el desamparo total porque no habían vuelos para que pudieran venir para España. Por lo tanto, hubieron varias situaciones. Muchos de ellos tenían, pues, estaban con niños pequeños, ¿no? Y requerían de una atención mayor. Por lo tanto, vemos varias situaciones dentro de este contexto. También los estudiantes, recordemos que están aquí becados, ¿no? Y que también el gobierno suspendió las becas desde hace bastante tiempo y hicieron también un reclamo internacional para que el gobierno también no les dejara en el desamparo, porque muchos de ellos son lo que tienen mínimo para vivir. Después, muchos de los inmigrantes ecuatorianos se quedaron en otros países, sobre todo varados en Italia también. Muchos van a visitar por trabajo en Francia. Aquí en España, pues la verdad es que también nos encontramos que muchos ecuatorianos estaban fuera. ¿Y qué pasaba? Que la información era escasa, no les llegaba, los consulados no respondían. Y de hecho, la Cancillería fue llamada en 5 ocasiones a comparecer ante la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento, sin, obviamente, ninguna respuesta debido a la inacción de este gobierno y la ineptitud que tomó en esta pandemia, ¿no? Básicamente, dejaron a la suerte a los ecuatorianos en el extranjero y también a los que tenían que hacer. Por otra parte, habían muchos ecuatorianos también que bueno, ustedes saben que existe aquí en Europa pues unas leyes que muchas veces un sistema, un estado de bienestar, entre comillas, porque ya voy a explicar por qué, entre comillas, ¿no? Un estado de bienestar que parece que Europa sea la panacea, pero en muchos países como España, como Italia, Francia, los migrantes ecuatorianos, muchos de nosotros no tenemos papeles o estamos en situación de irregularidad. ¿Y qué pasa? Que esta pandemia agrava nuestra situación, nuestra condición de vida y también no nos permite acceder a las subvenciones básicas. ¿Por qué? Porque estamos en situación de irregularidad. Eso quiere decir que no estamos y no pertenecemos a ese sistema de protección de los estados.
Entonces, nos es mucho más difícil contabilizarlos, saber dónde están, saber quiénes son, etcétera, etcétera. Bastantes muertes, no tengo el dato exacto, tengo aproximadamente aquí en Barcelona, puedo hablar por Barcelona, han muerto 5 ecuatorianos por COVID, pero sé que en Europa todavía no se calculan estas cifras. Muchos ya comenté antes que muchos de los gobiernos no están transparentando estas cifras. Y uno de ellos creo que fue noticia internacional nuestro país, ¿no? por estas fake news que tanto dice el gobierno que existen, pero realmente quien miente constantemente de mediante una patología ya que forma parte de este eje político del gobierno ha sido el gobierno ecuatoriano y sus secuaces de Lenín Moreno, ¿no? Entonces vemos que no hay datos muy reales, sin embargo que nos encontramos la inacción por parte de los consulados y en varias situaciones que se dan, también habían ecuatorianos aquí en España, muchos de ellos de vacaciones, por temas de trabajo y con familias. De hecho, tengo un caso muy cercano en cual aquí en Barcelona mismo que pudimos pues, ponernos en contacto con esta persona y pidió ayuda al consulado sin ninguna respuesta y la respuesta que le dieron fue si usted quiere volver a su país, tiene que pagar casi 1.300 euros, porque nosotros le podemos hacer el viaje. De hecho, vamos a ver un poco la corrupción y con qué redes se maneja este gobierno, sobre todo aquí en España, que recordemos que hay la gran parte de los migrantes en Europa se concentran en España y en Italia, ¿no? Y le decían a la compañera que no, que si ella quería viajar tenía que pagar, ¿para qué? Para que vaya allí a Ecuador, pase la cuarentena en uno de sus hoteles con los que tenían ya acordado una serie de un negocio en el cual pues se beneficiaban los mismos de siempre, ¿no? Y vemos cómo esta trama de corrupción se repite. ¿Y se repite cómo? Porque al final muchos dicen en este momento de pandemia todos somos solidarios, pero vemos que el gobierno aprovecha esta pandemia para hacer negocio, para obviamente continuar con esta corrupción casi ya que ha formado parte de este gobierno y ha caracterizado a este gobierno, y no deja de ser menos en esta pandemia con mucha impotencia de parte nuestra, ¿no? que intentamos siempre luchar porque nuestros compatriotas estén a salvo. Es todo lo contrario. Entonces, bueno, vimos esta corrupción que hubo por parte del consulado, le pedían casi 1.300 euros por volver al país y muchos de ellos no podían costearse este derecho, porque recordemos que la repatriación es un derecho que tiene que garantizar todo gobierno. Y bueno, la situación fue bastante complicada para muchos de ellos se quedaron sin trabajo, porque recordemos que la situación en los países europeos, sobre todo nuestra, ¿no? Muchos de nosotros trabajamos tenemos un trabajo informal, trabajamos en sitios donde que no están regulados nuestros convenios, nuestros contratos, por lo tanto, muchos de nosotras mujeres precarizadas que estamos trabajando limpiando o cuidando niños, etcétera, etcétera, porque muchas mujeres vienen aquí y hacen estas faenas domésticas, las que no quieren hacer los europeos, ¿no? y demás, pues lo hacen los migrantes y sobre todo las mujeres. Las mujeres se dedican a los cuidados y a las curas, que nosotros decimos, ¿no? La protección de estas familias. Por lo tanto, la situación fue bastante mala, la situación de los migrantes, muchos migrantes se quedaron sin trabajo, muchos de ellos estaban en situación irregular, por lo tanto no les contabilizaban dentro de este sistema, así que fue complicado. Por otra parte, dejando este tema ya y pasando, vivimos aquí, la verdad, que una situación, ¿cómo lo diría? Una situación diferente, una situación que, claro, nos pone, muchos de nosotros, los ecuatorianos, muchos de nosotros estamos en diferentes partes, ¿no? Sin embargo, ¿qué ha pasado? Que la información era escasa, aquí, sobre todo en Barcelona, muchos de nosotros no sabíamos dónde ir, qué hacer, cómo se activaba. Recibía el consulado muchísimas peticiones y no respondía. Entonces, vimos, la verdad,
esta ineptitud e inacción del gobierno que perjudicó grandemente a los ecuatorianos. Murieron aquí en Barcelona, ya digo, 5, muchos de ellos alrededor de Barcelona, aquí en Barcelona 2. También pasó que muchos de los migrantes no tenían personas de familiares o personas de su confianza, por lo tanto tuvieron que también salir adelante con ayuda de las personas, las enfermeras. Se activaron aquí muchas redes vecinales, redes de vecinos, ¿no?, para intentar dar apoyo psicológico y emocional. Entonces, de momento la situación fue esta y la ayuda consularia, ya digo que fue mínima. Después sí que se activó ya los vuelos, se empezaron a activar algunos vuelos y ya se devolvió mucha gente, pero realmente fue muy fuerte la situación que se vivió por parte no tan solo de los ecuatorianos aquí varados, sino también de los ecuatorianos en Ecuador, que exigían, ¿no?, que por favor se gestionen vuelos de traslado, porque muchos de ellos estaban con niños y habían viajado para volver a sus países, ¿no? Por lo tanto, esa es un poco la situación. Recordemos que también en este contexto los migrantes que se quedaron aquí varados después de un tiempo tuvieron que volver, pero bajo vuelos que se programaron y con compañías que los consulados ya habían pactado. Entonces, fue también un negocio bastante bueno aquí que hizo el consulado. Un poquito acabando este punto, ya recordemos que también se tomó una serie de medidas, ¿no?, en este paquetazo que nos aplicaron, y uno de ellos era, ya cierro este punto, un segundo, vale, no sé si ahora. Cerrando este punto, yo voy a dar paso en este punto, luego si acaso continuamos un poquito más con la parte de lo que ha sido la parte de derechos humanos, ¿no?, y demás, pero me gustaría dar paso a Silvana Espín, que es una migrante ecuatoriana también, que salió a raíz del feriado bancario y trabajó en primera línea dando apoyo y también luchando frente a esta pandemia en hospitales sociosanitarios. Así que doy paso a ella para acabar este punto y ya volvernos después con la parte de derechos humanos. Adelante, Silvana. ¿Puedes reiniciar tu audio, por favor? ¿Me escucháis? Ahora sí te Hola. escuchamos, Silvana. Mucho gusto, buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Y igual un saludo desde aquí, desde Barcelona, de Caldas de Montbui, exactamente, es un pueblo del Vallès de Barcelona. En efecto, he salido de Ecuador hace 20 años con el famoso corralito bancario que se hizo. Pues en ese tiempo nosotros emigramos, venimos aquí hace 21 años exactamente que ya estamos radicados aquí en Barcelona. Mi profesión es auxiliar de enfermería y he estado en este momento de la pandemia pues en primera línea, la verdad, una inmigrante ecuatoriana que estamos aquí luchando por este virus que nos ha dado una pandemia a nivel mundial. Y sí, en efecto, claro, te das cuenta de que fuera de tus fronteras, de tus raíces, también estás luchando aquí, ¿no? De una forma u otra. Y nos ha tocado con las herramientas que hemos tenido y todo lo que hemos podido localizar y hacerlo, y de la mejor manera que nos han podido explicar y enseñarnos, porque esto ha sido sobre la marcha, irnos enseñándonos sobre la marcha. Entonces, al principio teníamos muy pocas herramientas, muy pocos EPIs en este caso, una bata quirúrgica que era muy poca. Y luego, según cómo ha venido viniendo el virus, pues hemos tenido más cantidad de EPIs. Entonces, es lo que nosotros hemos tratado de trabajar, y también como en este caso vamos a hablar siempre de la inmigración, ¿no? También ha habido en la planta, en el espacio donde yo trabajo, que es un sociosanitario, también había gente que, como decía Micaela, gente que está trabajando en una forma precaria, que han estado cuidando internamente gente, cuidadoras internas de un domicilio.
se han contagiado y claro, no pudimos darles fácilmente el alta a su casa o a su sitio porque pues, tenían el contagio muy alto, muy peligroso. Entonces, en vez de hacer una cuarentena de 40 días, pues estas personas han tenido que hacer casi 60 días por no tener el riesgo completo a la gente donde que trabajaban, que son gente mayor, gente de muy alto riesgo. Hemos tenido gente con recursos bajos en cuanto a la migración, gente boliviana, gente ecuatoriana, que han estado trabajando como internas en domicilios de gente mayor. Y este ha sido también un parámetro que podríamos recalcar en cuanto a la migración, que es verdad que hay mucha gente que tiene contratos precarios y que no tienen muchas facilidades para volver a su casa porque era una habitación donde que tenían. Entonces era un alto contagio esto. Y se han tenido que confinar o se han tenido que guardar en un hospital más tiempo. En el caso nuestro hemos tenido palpable esto, ¿no? No sé si algo más podríamos recalcar y aquí estamos para cualquier pregunta que quieran hacerlo. Silvana, sé que viviste un poco la muerte de cerca de algunos, de hecho, de gente y pacientes cercanas que tenían. No sé si nos puedes explicar un poco esta situación. Bueno, sí, es bastante triste saber que en nuestro caso, en nuestro medio ha habido gente mayor, como he dicho, los más débiles, más frágiles, y saber, también podríamos reflexionar a nivel global, a nivel humanitario, digámoslo así, que son gente que han pasado una posguerra, ¿no? Hablamos de un margen de 70, 80 años, y son gente que aquí en España, como sabemos, ha habido una posguerra, y esta gente ha sido la que ahora ha muerto de una forma muy sola, muy, digamos, en el aspecto de que no ha habido compañía, no ha habido familiares cerca. Solo nos han tenido a nosotros porque no podían, nosotros al tener bloqueado, al tener cerrado totalmente el espacio, pues si es que fallecía alguien, se les notificaba telefónicamente y ha sido unas muertes muy frías. La verdad es psicológicamente nosotros nos hemos tenido muy tocados, nos hemos quedado muy tocadas en el aspecto porque nos encariñamos con esa persona. O sea, independientemente que haya venido un virus, estas personas antes eran nosotros, trabajaban con nosotros en un hospital de día o han estado en una rehabilitación o han venido por un cierto tiempo en el hospital. Entonces, despedirles de una forma muy triste, despedirles de una forma muy dramática, digámoslo así, porque es paciente que se estaba muriendo, pues paciente que teníamos un circuito que son protocolos, digámoslo así, que teníamos que meterles en ciertas cosas, bolsas, digámoslo así, para que, bueno, un protocolo estricto para que no haya contacto más directo con el paciente, en este caso. Pero sí es verdad, o sea, ha sido totalmente una muerte sola, ha sido un paciente que ha muerto totalmente solo y sabiendo que toda su vida ha luchado, trabajando, ha pasado muchas precariedades en sus vidas y esto nos ha dolido a todos, nos ha dolido a la gente que estamos en primera línea, en primer contacto con la gente de estas, nos ha dolido mucho saber que se están despidiendo o se han despedido gente mayor con un alto porcentaje de soledad, o sea, totalmente solos, ¿no? Y entonces sí ha sido doloroso, la verdad. Bueno, recordemos solo que aquí en España hubo 241 casos confirmados, 241.000 casos confirmados, 150.000 curados y 27.135 fallecidos. Como digo, no son cifras realmente contrastadas, ¿no? Porque muchas veces estamos viendo que se escapan esos números y pueden ser muchos más, como en el caso de Ecuador también que vimos. Sin embargo, justamente hoy he recibido una noticia, ¿no? Que bueno, la ayuda que nosotros contamos fue mínima, porque no tuvimos capacidad de reacción aquí en España, básicamente el gobierno, ¿qué es lo que hizo? Ahora ya me voy a poner un poco en la parte política, ¿no? El gobierno actuó bien en cuanto a lo que fue los test, porque se hicieron varios test, sin embargo, tarde. Se decretó el estado de excepción casi una semana más tarde de muchos otros países, como Portugal o como Italia, y de hecho, por ejemplo, nosotros en España no recibimos, bueno,
decisión y voluntad del gobierno progresista, ¿no? Que recordemos que hay un gobierno progresista que está gobernando actualmente, Unidas Podemos, que es de izquierdas, y PSOE, que puede ser de un centro izquierda. No quiso recibir la ayuda de los médicos cubanos y las misiones y las brigadas que estaban haciendo esta ayuda humanitaria a nivel mundial. Sin embargo, Italia sí que en un momento recibió ayuda, recibió también muchos recursos, y vimos cómo después de la pandemia los números hablan por sí solos. En este caso también Andorra es un país que está, un país muy pequeñito, también recibió la brigada cubana, y aquí nos cerramos en banda y no quisimos esta ayuda, y vimos que esta ayuda la brigada cubana tuvo 27 y más misiones, ¿no? Bueno, hasta aquí yo creo que cerrando esto, la reacción de nuestros migrantes, la verdad, fue bastante buena. Nosotros por esta parte, nosotros con las plataformas nos autoorganizamos, ecuatorianos hicimos una serie de red de la cual pues contábamos con ayuda psicológica, ayuda de información y ayuda en cuanto a situación de sus papeles, porque claro, ¿qué pasó? Que muchos de nosotros tenemos los papeles que estamos intentando sacar para tener la nacionalidad o para tener una situación regular aquí, y se canceló todo esto por la situación, ¿no? Entonces muchos de nosotros no sabíamos bien qué hacer. Por lo tanto, nosotros nos autoorganizamos, ecuatorianos aquí, para crear esta ayuda de manera, bueno, independiente, ¿no? Porque no, la situación era muy mala en cuanto a esto. Y bueno, hasta aquí yo creo que la parte de inmigrantes, y no sé si tienen alguna pregunta. Sí, Micaela. Siendo un gobierno progresista como el que está ahora en España gobernando, ¿por qué crees que rechazó la ayuda de Cuba? Ha tomado el mismo libreto que lo hizo Lenín Moreno acá. Lenín Moreno ni siquiera intentó pedir ayuda a Cuba o a otros países progresistas. ¿Por qué crees que España también tomó esa decisión? Mira, básicamente creo que no tan solo es una decisión en cuanto a la imagen que puede generar esto en el país. Recordemos que este gobierno progresista gobierna gracias a Esquerra Republicana, es decir, a los republicanos, a los catalanes, a los que estaban pidiendo hace 2 años atrás un referéndum o el derecho a votar para poderse autodeterminar. Entonces, gobierna gracias a ellos y gracias también a Bildu, que es el partido del Bildu, es el partido del País Vasco. ¿Qué ha pasado aquí? Que por más bien una imagen, a mi parecer, y porque realmente PSOE no es de izquierdas, vemos que su política en cuanto de puertas para afuera sí que se puede decir que es socialista, pero en cuanto a las actividades, a las decisiones políticas, a lo que es la acción política como tal, es totalmente de centro. Por lo tanto, y muchas veces se está pactando ahora mismo con la derecha que responde al IBEX 35. Con esto también me das una línea para poder hablar sobre la vinculación del gobierno fascistoide que tenemos en Ecuador con España. ¿Qué pasó aquí? Recordemos que el caso de Balda, ¿no? Cuando vino aquí Balda, fue recibido por los eurodiputados y se hizo como y por los medios de comunicación se blanqueó. Esto se blanqueó como el señor Balda es recibido por los eurodiputados. Esos eurodiputados, señores míos, son gente y son eurodiputados de la extrema derecha, rancia, fascista, racista, que nos gobierna en muchas comunidades de aquí de España. Por lo tanto, ahora me das una línea para explicar un poco esta coyuntura, ¿no? Que creo que es súper importante saber con quién nos estamos manejando y saber por qué el gobierno está trazando estos vínculos fascistoides y realmente nefastos a nivel internacional. Las relaciones internacionales del gobierno es en 3 bandas, con 3 partidos: PP, Ciudadanos y Vox. Vox sobre todo. ¿Por qué Vox? Cuando vino aquí Balda le recibieron estos eurodiputados, vimos cómo después
se estaban juntando y estaban haciendo negocios. Vimos hace una semana que salió una noticia de la Embajada de España diciendo que han recibido unas donaciones de diversas empresas, todas del IBEX 35, es decir, de la Bolsa de España, los que cotizan en bolsa, las empresas que cotizan en bolsa. Recordemos que también hubo un caso de corrupción de Acciona, que estaba vinculado con el caso Odebrecht, con INA Papers. O sea, realmente este gobierno ha hecho una trama de corrupción brutal aquí en España, y estos respiradores, compañeros, eran pedidos o eran donados por la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía está presidida por un señor que es del PP, que es decir, Alianza Popular, que fue el partido de Franco, y que en esa comunidad gobiernan los tres partidos, PP, Ciudadanos y Vox. Nosotros les llamamos los trifachitos, por decir que son los tres que sirven al fascismo y al proselitismo neofranquista, ¿no? Por lo tanto, recordemos un poco esta coyuntura y vimos aquí, de hecho, recordemos que el papá del secretario Roldán es embajador aquí en España, y la señora cónsul aquí en Barcelona fue secretaria del señor Lenin Moreno en su momento. Por lo tanto, vimos cómo se está manejando esto y los diputados que también están amparando este fascismo internacional. Muchas gracias. Teníamos una persona levantada la mano, Patricio Vallejo. Adelante, Patricio, te escuchamos. Por favor, si puedes poner tu cámara, por favor. Sí, sí me escuchan. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los ecuatorianos y los que estamos presentes en este chat. Les estoy hablando desde Hamburgo, Alemania. Wow. Y me he incluido en este. Gracias también por habernos invitado. Un saludo a todas las y los ecuatorianos que han estado trabajando en primera línea. Les hablo desde el país que de mejor manera se ha manejado en la pandemia con el COVID-19, hasta tal punto de que tenemos ya muchas de las restricciones completamente anuladas, esperando de que dé un buen resultado. Lo que yo simplemente quería es visibilizar, informarles, es de que desde el 21 de mayo se ha anunciado de que se va a cerrar el consulado ecuatoriano en Hamburgo. Desde ahí hemos estado nosotros los ecuatorianos impulsando algunas actividades para que prácticamente esto no se dé, que no se cierre el consulado ecuatoriano. Vivo hace más de 26 años aquí en Hamburgo. He visto que en los últimos 10 años el número de ecuatorianos es creciente, sobre todo de ecuatorianos que están llegando desde España por la situación económica mismo que existe. La situación económica en España es cada vez catastrófica y la de Alemania va viento en popa, va desarrollándose mejor. La cantidad de ecuatorianos que existimos en Hamburgo somos alrededor de 3.500 empadronados y bajo cifras oficiales del estado de Hamburgo somos más de 7.000 en Hamburgo. Es por este hecho de que hemos hecho estas actividades, estamos en estas actividades, recoleccionando firmas, enviando cartas, se han enviado cartas al gobierno, a Cancillería. Hola. Y ya la oficina el estado hamburgués, las oficinas comerciales no pueden funcionar sin un consulado. ¿Qué es lo que ha pasado? El 21 de mayo, el gobierno ecuatoriano decide cerrar el consulado ecuatoriano en Hamburgo, más 4 misiones internacionales en el mundo del Ecuador, pero 6 días más tarde,
la oficina comercial es aceptada dentro de un gremio comercial latinoamericano, dándole paso así al comercio entre Ecuador y Alemania y dejando en desamparo a todos los 7,000 ecuatorianos que estamos aquí en Hamburgo. Nosotros estamos en una campaña, vamos a seguir visibilizando, vamos a seguir mandando cartas y les pido que el momento en que vean un link o un Twitter de la situación que estamos pasando en Hamburgo, pues nos ayuden compartiendo esto para que para que muchas más personas se enteren del caso que estamos llevando aquí en Hamburgo. Una vez más, muchas gracias y que tengan, pues estoy a la entera disposición. Gracias. Te agradecemos mucho si nos pudieras dejar tus datos, tus redes sociales para seguirte y apoyar en lo que vayan ustedes tuiteando. Sí, y aquí me das un paso también para un poco explicar por qué se están cerrando los consulados, para que, compañero, también yo le voy a escribir para dejarle mi correo y mi contacto para ver si nos podemos también unir a esta campaña y hacer mucho más grande esto a nivel internacional. Recordemos que se aprobó esta ley inhumana, ¿no? Que mal llamada ley humanitaria, y se cerraron varias embajadas consulares. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están cerrando? Porque no quieren que nosotros votemos, porque están queriendo bloquearnos el voto, porque saben que nosotros a nivel internacional, sobre todo en Europa y también en Estados Unidos, somos pro, ¿no? Pro Correa, y sabemos cómo están atacando a los líderes correístas, al movimiento, a todo lo que se vea o se llame correísmo. Por lo tanto, están vulnerando también o quieren intentar vulnerar el derecho a voto. La población estimada de los ecuatorianos censados en el exterior asciende a 1.400.000 ecuatorianos, es decir, más o menos, y el 83% se concentra en Estados Unidos, con aproximadamente 916.000 personas allí. En España somos aproximadamente 412.000 y en Italia somos 121.000, según datos de la Cancillería, contrastados con datos macro de los países estos, ¿no? Y no sé, en Hamburgo, quizá el compañero tiene datos más exactos, pero lo que están haciendo es intentando vulnerar nuestro derecho al voto, porque saben que aquí nosotros les ganamos, porque saben que aquí la democracia real gana, aquí gana el progresismo, y por lo tanto están intentando boicotearnos. Este es, creo que, el resumen de un poco lo que compartía el compañero, que no solamente igual se va a dar en Hamburgo, sino en otros países que ya estamos viendo que se están dando. Muy buen aporte, muchas gracias. No sé si es que alguna persona más. Jonathan. Adelante, activa tu audio, por favor. Sí, ¿cómo les va, compañeros y compañeras? Bueno, yo solamente quería enviarles mis felicitaciones a Silvana y a Patricio por su valentía de emigrar en el tiempo que fue el feriado bancario, ¿no? Realmente, gracias a los migrantes y esa valentía que tuvieron de enviar los recursos, se ha podido mantener hasta la actualidad. Y decirles que lastimosamente parece que en estos nuevos años por esta crisis de gobierno que hemos pasado y así como el coronavirus, miles de ecuatorianos van a tener que realizar otra vez porque de alguna manera es triste, ¿no? Dejar su patria para seguir salvando a la patria, realmente es penoso, pero lo bueno es que tenemos patriotas como ustedes que sé que los van a respaldar. En todo caso, un abrazo fraterno desde aquí. Se ve la lucha que ustedes mantienen para estar despiertos de esta hora y quisieron hoy día volvernos a boicotear nuestras charlas, pero no lo van a lograr, y como dice Mica, también saben que a nivel internacional todo el mundo lo reconoce, que las cosas hace 10 años se hicieron bien. En todo caso, les envío mis fuerzas y que sigan adelante. Gracias, compañero. Sí, gracias. Gracias, Jonathan.
No sé si es que alguien más le gustaría hacer una observación. O vamos cerrando ya, o alguien más quiere, desea hacer un aporte. Mica, Un poquito, sí, si nadie hace un aporte, les quiero hablar también sobre una campaña que iniciamos a partir de lo que se dio el COVID aquí, se llama Regularización Ya, y esta campaña lo que quiere es la regularización de todas las personas en estado irregular administrativo que no pueden acceder por su situación administrativa al sistema, a las subvenciones, a la sanidad pública, a tener un trabajo digno, ni siquiera un contrato, ni siquiera una vivienda. Entonces, lo que exigimos, aquí iniciamos con varios defensores de los derechos humanos, yo trabajo mucho con la parte de migración, ¿no? Nos autoorganizamos, hicimos una petición con más de 1.300 organizaciones y entidades que se suscribieron a este manifiesto. Hicimos llegar al gobierno una petición de regularización para todas las personas, para todos los migrantes en España y también en Europa. En esta campaña sé que ya Portugal tuvo ya una respuesta, regularon a una parte también de los migrantes. Italia también reguló a lo que son trabajadores en el campo. Y aquí en España no hay respuesta. Sé que también en otros países se está hablando. Ahora también me han pasado una noticia que el Reino Unido inicia esta campaña de petición a los gobiernos para regular, para que papeles para todos. La campaña exige que todos los migrantes tengamos papeles. ¿Por qué? Porque es una situación excepcional, es una situación donde que no podemos trabajar y realmente estamos siendo víctimas, las víctimas mayores de esta pandemia, ¿no? Porque somos un colectivo vulnerable en este aspecto. Por lo tanto, pedimos esto hace bien casi un mes y medio atrás, desde que 15 días después de la pandemia iniciamos esta demanda a los gobiernos, sobre todo aquí en España. No, de momento no hay respuesta, pero sí que se ha hecho alguna cosa para dar regular los papeles de las personas que están trabajando en el campo. Así que, bueno, vamos en buen camino. Yo solamente para acabar, compañeros, ya con esto cierro, creo que ya pasando un poco a la situación actual del Ecuador, creo que se están violando los derechos fundamentales de nuestro país como defensores de los derechos humanos. Creo que es nuestro deber, no tan solo moral, sino también como demócratas, de protegerla, de luchar por conseguir otra vez una normalidad democrática, ¿no? Y otra vez tener esos derechos que nos vimos que el gobierno anterior avanzó, pero que este gobierno está poniendo en peligro todos estos. Esta lucha, créanme que desde aquí estamos haciendo muchísimas acciones, también empatizando con la lucha que están ustedes dando allá. Hemos hecho diversas acciones, tanto a gobierno, aquí en Cataluña, yo misma con un grupo de personas más políticas iniciamos una petición al Parlamento para que se posicione a favor y que exija la liberación, de nuestro preso político, el ex vicepresidente. Sin embargo, es legítimo, vicepresidente legítimo para nosotros, escogido por el pueblo, Jorge Glass, el cual seguramente la resolución saldrá en estos meses. Iniciamos también, pusimos un manifiesto al consulado de la sociedad organizada aquí ecuatoriana, exigiendo la renuncia de Lenín Moreno y también denunciando estas políticas austericidas y estas medidas que lo único que hacen es precarizar el sector laboral y llevarnos a la miseria y aumentar la pobreza la pobreza y la falta de recursos en nuestros países, ¿no? Por lo tanto, sí que aquí estamos haciendo diversas acciones y por otra parte creo que tenemos que otra vez volver a la resistencia. Desde aquí también hemos iniciado un llamado internacional para unir fuerzas y tener una unidad progresista para poder alcanzar esta normalidad democrática. Se están vulnerando varios derechos, sobre todo, recordemos, el derecho a la libertad de expresión, de libertad de reunión, y de asociación, que se recoge en el artículo 20, ¿no? de los derechos humanos, que dice directamente que tenemos este derecho de reunión pacífica que cubre salidas, participación política, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se está vulnerando totalmente este derecho. Se está vulnerando también el derecho de libertad de opinión.
el derecho también a la disidencia, libertad de conciencia, múltiples derechos no solo en Ecuador, sino también a nivel internacional. Aquí en Cataluña hay 9 presos políticos, de los cuales 7 son políticos, 2 son activistas y más de 6 personas en el exilio, por permitir votar, por ejercer el derecho que es votar. Y allí hay varios presos políticos, 3, vemos como también la petición de la alta comisionada Michelle Bachelet se dio, pero este gobierno no ha hecho caso omiso, no ha hecho caso, se está vulnerando sistemáticamente y creo que nuestros derechos, y creo que es el momento para llamar a una resistencia pacífica y a la desobediencia civil. Creo que ese es el camino, la desobediencia civil en un pueblo organizado, un pueblo que realmente se determine, y a más represión, más autodeterminación y más lucha, más resistencia. Creo que es nuestro llamado desde aquí, también a nivel internacional, pues nos solidarizamos con las personas que están en resistencia, como es en Estados Unidos, en Cataluña, en Escocia y en otros muchos países. Alfredo, parece que tenía levantada la mano. Alfredo. Hola. Escuchamos, bueno, Alfredo, sí, adelante. antes que nada, buenas noches y muchas gracias, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Sinceramente, lo que tú decías, Mica, tienes mucha razón. Lo peor es mantener a un pueblo sumiso y de quererlo tener pisado con toda la situación que está pasando hoy en Ecuador. Si salimos a protestar, la policía nos cae encima. Bueno, a no callarnos, porque el momento que callamos, estamos aceptando que nos hagan todo lo que ellos quieran. A no dejarnos pisotear nuestros derechos, porque aunque parezca mentira, mucha gente se vuelve que me importista cuando no miran a la realidad de lo que está sucediendo no solo en nuestro país, a nivel mundial. No podemos permitir, como decía Mica hace un momento, y tomo sus palabras, el cierre de los consulados, de las embajadas, con la finalidad de buscar que no gane Rafael Correa las próximas elecciones, porque ellos saben que eso es lo que va a suceder. Y tienen miedo. Ellos son los que tienen miedo, no nosotros. Ellos tienen miedo. Porque saben que tendrán que pagar en la cárcel todas las injusticias que están cometiendo. Esto es solamente algo pasajero, compañeros. Tenemos que aguantar, tenemos que resistir, tenemos que seguir reclamando. Ser no unos, tenemos que ser miles en redes sociales y millones en las calles. A reclamar los derechos con firmeza, con la verdad, que es lo que llevamos como bandera para enarbolar. La verdad de los presos políticos que existen a nivel mundial, del preso político de manera fortuita, condenado en Ecuador, como es Jorge Glass, con una ley derogada, de la manera más absurda, todo por robarle la vicepresidencia de la República y poder repartirse la patria, que es lo que han hecho acá. A seguir resistiendo, a no doblegarse y a saber que siempre vamos a enarbolar y a mover como bandera nuestra la verdad. De mi parte, muchas gracias por el espacio. Gracias, compañero. Gracias, estimado Alfredo. Un saludo a los compañeros de Guayaquil que están conectados también. Patricio Vallejo, quería también acortar algo. Sí, justamente quería unirme al llamado de Mica y del otro compañero a la resistencia y quería hacer un acote a la problemática que tenemos en este momento. Si es cierto que durante el feriado bancario hace 20 años, miles y millones de ecuatorianos salimos hacia el exterior, sobre todo a España e Italia, porque en ese momento la facilidad del idioma era una, y otra es porque no se pedían visas para entrar a estos países.
La situación es completamente mucho más difícil en este momento. No van a poder salir, no vamos a poder salir los ecuatorianos a ninguna parte del mundo, porque en cada país de los ya mencionados están pidiendo visas. Es decir, que la lucha es dentro del país, la lucha es con todos los ecuatorianos que estamos fuera por nuestros derechos para poder seguir adelante, retomar el cambio que se hizo durante la Revolución Ciudadana, los 10 años de la época ganada, y poder cambiar, darle un vuelco a la historia nuevamente. Es esa la acotación, muchas gracias, nada más. Sí, añadir también a lo que... Uy, creo que no tengo el audio. Sí, sí, se te escucha, Mónica. Sí. Añadir a lo que comentó el compañero, muy importante lo que comenta el compañero, porque es verdad, vivimos una anomalía y no es igual esta crisis que la anterior. Recordemos que la vez anterior, en el 99, ¿no? El PIB bajó estimado un 4 a 6%. Esta vez podemos llegar entre 8 y 10% de crecimiento, ¿no? De decrecimiento. En este sentido, es muy difícil la situación que estamos viendo y, siguiendo la línea que comentaba el compañero, el Ejecutivo estima una reducción inicial de cerca de 570 millones de las remesas que emitían los migrantes. Recordemos que las remesas son súper importantes para el país, ¿no? Y el pasado año el Ecuador recibió 3.234 millones en remesas, alrededor del 3% del PIB del país. Muchos de los cuales, el 58,4%, si no me equivoco, llegaron desde Estados Unidos y el 24% de España y el 4% de Italia, si no me equivoco. Recordemos también que el gobierno y las políticas neoliberales de este gobierno han dejado graves daños a nivel mundial. Pensemos que en solo 2 meses los inversores han vendido más de 80.000, lo tengo apuntado para no ir mal, 80.000 millones de acciones y de bonos en los mercados emergentes, ¿no? O sea, esto convierte en una salida de capitales registradas 3 veces mayor que la crisis del 2008. Aunque esta crisis es mundial, es verdad, pero los países en vías de desarrollo, como es Ecuador, en este caso, se verán mucho más afectados y el colapso económico y la propagación del coronavirus será una debilidad, ¿no? Para también el sistema sanitario y que conllevará efectos colaterales como el desamparo social, desespero en cuanto también en cuanto a los abastecimientos y no podremos cubrir las necesidades mínimas, sobre todo de alimentación, que es lo básico para vivir, ¿no? Y eso podría llevarnos a vivir una situación peor, y una situación catastrófica que hemos vivido en los últimos tiempos. Pensemos que solo en 2018 y 2019 han salido del Ecuador 55.000 millones de dólares, teniendo en cuenta que las aportaciones de los migrantes desde 2008 hasta 2020 han sido 50.000 millones. Estas cifras pueden llevarnos a pensar que nos van a derivar en una catástrofe. Es decir, Lenín Moreno hizo lo que nunca hizo Rafael Correa en estos últimos 10 años de gobierno. No había salido tanto dinero del país por las remesas, ¿no? que esta vez. Por lo tanto, muy importante lo que dice el compañero. Sí, quería acotar algo nomás. Más que todo un saludo y mi admiración a los compañeros migrantes que hacen patria en otros países. Me identifico mucho con ustedes, compañeros, porque también, como sí, lo he repetido, sí, fui migrante también. En el tiempo que yo estuve fuera, nuestras remesas se convirtieron en el segundo mayor ingreso acá al Ecuador, después del petróleo. Nosotros los migrantes fuimos los que sostuvimos la economía del país. Nada más para recordar eso. Y como digo, un abrazo inmenso a los migrantes que hacen patria afuera. No sé si es que alguien más desea acotar algo. ¿Alguien más desea? Ok, Silvana. Adelante, Silvana. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien.
Sí, gracias también a Jonathan por hacernos la ocasión de haber emigrado, ¿no? Es verdad, nosotros la gente que hemos emigrado en el año 2000 o antes del 2000 también, 22 años ya. Es verdad, Giovanni, también eres un ex emigrante, digámoslo así. Bien que has vuelto a tu patria, eso es muy valorable en este tiempo, la verdad. Nosotros, la gente que hemos salido con nuestros hijos pequeños hace 22 años, nos ha costado mucho. Bueno, 22, 25, fuimos en el 2001, el 2002, casi 3 años seguidos, las primeras remesas que levantamos a Ecuador, es verdad. Pero todo eso, nosotros también tenemos un trabajo ganado aquí como emigrantes y hemos luchado. Es verdad, ahora es muy difícil emigrar de Ecuador, es muy, no de Ecuador, sino también estamos volviendo que Ecuador o España en este caso también está emigrando a Alemania. O sea, a nivel mundial hay una emigración de buscar un futuro mejor para todos. Y esto es valorable del ser humano que busca una estabilidad, pero a nivel mundial estamos siempre migrando de un lado a otro para el bienestar de nuestros hijos, de nuestro futuro, de todo. No debemos olvidarnos nunca de dónde venimos, sobre todo nuestras raíces, que es importantísimo. Yo les he inculcado a mis hijos, sobre todo, que nunca olvidaremos de dónde venimos, dónde estamos, y también hay que ser agradecidos donde nos hemos quedado. En este caso, por ejemplo, yo me he quedado en Cataluña, en España, y en Caldas de Montbui exactamente, y estoy a gusto y estoy contenta. O sea, soy una emigrante, soy una ecuatoriana, pero al mismo tiempo me siento una catalana y española, ¿no? También porque estamos aquí y estoy acogida y estoy a gusto, porque si estás a gusto, estás dando todo. Pero es verdad, o sea, hemos emigrado en un buen tiempo, ¿no? La gente que hemos emigrado hace 20 y pico de años, hemos emigrado en un buen tiempo, pero también tenemos que recordar que hemos trabajado muy duro. Ha sido un tiempo muy difícil, somos los primeros emigrantes, ha sido coger trabajos los que más hemos podido, de limpiar, de coser, de hacer todo lo que hemos podido y más con tal de salir adelante en un país que solo ha sido fácil a nuestro idioma, pero no ha sido fácil también abrirnos camino oficialmente si veníamos con una titulación de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso mismo, yo vine con una titulación que me fue muy difícil abrirme camino, sino después de casi 10 años. Entonces, todas esas cosas te hace reflexionar una inmigración, te hace reflexionar salir de tu país. Estás tan desesperado que buscas una salida. No debemos de olvidar que Ecuador, el punto muy frágil es la salud. Entonces, sí, claro, si un ecuatoriano quiere emigrar aquí, lo más difícil ahora mismo también es de la salud. Entonces, te hace buscar una salida por un bien tuyo, pero también a nivel de aquí, de las leyes y todo, está difícil ponerte con papeles a trabajar. O sea, no hay trabajo aquí tampoco, ni para la gente que ya estamos viviendo, ¿no? Entonces, sí, todo el mundo tenemos derecho a emigrar, pero siempre tenemos ahora que pensar dónde vamos a emigrar, porque es difícil las fronteras. No estamos hablando de Estados Unidos, de España, de Alemania. Es difícil emigrar. Yo creo que la gente que, simplemente decirlo eso, que la gente que hemos emigrado no ha sido fácil, pero luchamos por todos y siempre unos y otros nos vamos a tener que dar la mano. La gente que estamos aquí, lo gustoso de dar la mano a la gente que puede venir, y esperemos que todos tengamos una gran suerte de buscar un futuro mejor y sobre todo acogernos como migrantes, como latinos y como ecuatorianos sobre todo también, ¿no? Un saludo a todos, la verdad. Gracias, esa era mi estimada. acotación. Gracias, estimada Silvana. Tenemos a Luis Castro que nos está alzando la mano. Nada más un par de palabritas, un par de cositas, que si ahora mismo pudiéramos salir, si ahora mismo la gente pudiera salir de acá del Ecuador, estoy seguro que fuera una migración mayor a la que fue en el 99. Porque la situación que estamos viviendo acá en el país es extremadamente difícil, complicada, compañeros. Tenemos que luchar contra este sistema, contra este fascistoide, como dijo Mica. Fascistoide y mentirosoide que tenía que ser. Entonces, Luis, por favor, si puedes activar tu micrófono. Te damos paso, Luis Castro. Disculpe, compañero, no sé si me pueden decir el nombre del compañero de Hamburgo. Patricio Vallejo. Para escribirle.
no sé si me puede escribir por privado y me deja su correíto para podernos contactar. Patricio Vallejo, me parece que es. Sí, Patricio. Luis. Adelante, te escuchamos, Luis. ¿Puedes activar tu audio, por favor? Bien. Ahí sí me escucha. Perfecto. Sí, perfecto. Bien, bueno, muy buenas tardes. Pues como estoy saludando desde Rocafuerte, Manabí. Y bueno, yo quería solamente decir, pues, resaltar un poco sobre lo que ustedes estaban diciendo, la compañera Mica, los compañeros migrantes, y ella citó algo que realmente me llamó la atención, que fue sobre las remesas. Ella citó la cifra de las remesas que nuestros migrantes enviaban acá hasta a nuestro país, ¿no? Cerca un poco más de 3.000 millones. Y decía, no, ese compromiso que tiene el ecuatoriano con su patria, ¿no? Porque cuando ellos están enviando, ¿no es cierto?, remesas, sabemos que los bancos están haciendo todo lo contrario, más bien están sacando divisas, ¿no es cierto?, de aquí de nuestro país, lo que hace, obviamente, que la crisis interna, que lo que estamos pasando aquí en nuestro país realmente sea catastrófico. Pero bueno, yo creo que ahí está algo más para nosotros poder motivarnos, ¿no es cierto?, de que el pueblo está comprometido con el pueblo. Ayer 5 de junio nosotros aquí en Manabí celebrábamos el triunfo de la revolución alfarista, ¿no es cierto? Y bueno, lamentablemente lo que más sonó en los medios fue la captura de Daniel Mendoza, ¿no? Un manabita que, lo vuelvo a decir, realmente nos ha hecho quedar tremendamente mal, ¿no? Pero eso no somos así los manabitas, ¿no? Los manabitas somos alfaristas, somos revolucionarios y estamos comprometidos realmente con el pueblo. Y ahora estamos comprometidos con Coalición Nacional por la Patria por recuperar esos días de gloria que vivió realmente nuestro país. Yo les envío un gran saludo a todos ustedes y muchísimas gracias por demostrarnos, ¿no?, lo que les decía anteriormente, que el pueblo está comprometido con el pueblo. Muchas gracias. Gracias, estimado Luis. Gracias por tu aporte. No sé si es que alguien más desea aportarnos con algo o vamos cerrando ya este espacio que ha sido tan productivo. Bueno, me parece que ha llegado el tiempo de despedirnos. Yo solamente, si me dejas acabar con una frase, compañero Giovanni, yo quiero acabar con esta frase que le decía el joven Séneca al déspota Nerón: tu poder radica en mi miedo. Si yo no tengo miedo, tú ya no tienes poder sobre mí. ¿No? Creo que en el medio de esta crisis nos están aplicando estas políticas neoliberales y con ello esta doctrina del shock. Por lo tanto, creo que el miedo no nos puede detener, creo que no va a bloquearnos y al contrario, tenemos que a esta persecución de ideas políticas, sobre todo, decirle basta, nosotros somos más fuertes, iremos a la lucha, resistiremos y ganaremos y venceremos. Estimada Mica, Patricio, le damos paso. Estimado Patricio. Sí, compa, muchas gracias. Felicitaciones a la compañera que hizo una exposición brillante sobre los temas económicos, maneja muy bien los temas económicos y financieros del Ecuador. Quiero hacer una reflexión final sobre algunas situaciones que me tienen preocupado con respecto a la organización de todo movimiento político. Creo que el ecuatoriano peca muchas veces de ingenuo. Los procesos de infiltración, de sabotaje de un movimiento político son muy, muy cercanos, compañeros. No hay mejor forma de medir a un militante, a un compañero, a una compañera, que a través de la acción revolucionaria. Alguien puede hablar muy bonito, pero si no tiene una trayectoria, un compromiso real. Quiero destacar a Carlos Rivera de París, Francia. Quiero destacar a María Lechón. Quiero destacar a cada uno de los compañeros que están acá porque han demostrado con hechos que son buenos revolucionarios y que son leales. Un proceso revolucionario no es un playground, no es una sala de juegos, es algo en la cual nos jugamos la vida.
Algunos estamos dispuestos a jugarnos la vida por este proceso revolucionario. Desde esa perspectiva hay que siempre tener a un, ¿cómo decirlo?, a un inspector interno que nos diga hasta dónde estamos dispuestos a llegar de verdad, no solo en las palabras, sino que en el compromiso revolucionario. Diferencia van a haber siempre en un movimiento revolucionario, un movimiento político. Lo importante es saber cuál es tu consecuencia y tu coherencia. Haz de tu palabra una acción, haz de tu compromiso una acción, porque eso valdrá mucho más que una palabra bonita, que una palabra que a veces lo puede decir cualquiera, pero el trabajo militante de aquel que está dispuesto a sacrificarse por la patria, incluso por la patria que no es de él, incluso por alguien que no conoce, porque como decía el Che Guevara, quizás no nos conocemos, pero si tú estás sufriendo lo mismo que yo, eso nos hace compañeros. Si tú estás dispuesto a sacrificarte más allá del ego, de la autoestima, de que te valoren o te aplaudan, si estás dispuesto de verdad a entregar tu vida, eso te hace un revolucionario. Creo que con la coalición por la patria no debe ser un lugar donde entren los que no entran en otros lugares. Nosotros tenemos que abrir el cerco y construir un gran cerco que integre a todos, compañeros. Esto no puede reproducir las malas prácticas de la Revolución Ciudadana, no puede reproducir las malas prácticas de los partidos políticos, de lo que fue Alianza País. Esto debe ser una casa familiar, una casa de amigos, una casa fraterna, en donde yo sepa que el que está al lado mío está dispuesto a dar la vida por el proceso revolucionario. Háganse la pregunta y no me respondan a mí. ¿Hasta dónde están dispuestos ustedes realmente a entregar sus privilegios, a entregar sus comodidades por defender la patria? Es una pregunta muy difícil que hay que responderla a conciencia. Por mi parte, creo que el compromiso, la lealtad, la obediencia y la disciplina revolucionaria son muy relevantes. Cuando no hay disciplina revolucionaria, los riesgos de ser infiltrados, de tener un nuevo Lenín Moreno, de tener oportunistas son muy grandes, compañeros. Hay que aprender a ser disciplinados, hay que aprender a ser obedientes, no obsecuentes, pero sí críticos con el proceso, pero siempre desde una mirada de construcción. Sepan que este periodista estará dispuesto a colaborar con la Coalición Nacional por la Patria, desde el cargo que me han dado como encargado internacional de la coalición, y trataremos de hacer lo mejor posible, mi querido Giovanni. Creo que Franco Lor ya no está en la sala, pero le agradecemos a cada uno de ustedes por su compromiso y, por supuesto, felicitamos a Micaela por su intervención y por su exposición el día de hoy, y creemos que este espacio hay que reproducirlo mucho más con la gente de Alemania, la gente de Suiza, de Suecia, de Inglaterra, de los 12 países de Europa que están comprometidos con la Revolución Ciudadana. En Hungría tenemos compañeros, en New Jersey, en Nueva York, en distintos lugares, en distintos continentes, porque la Revolución Ciudadana no tiene límites, no tiene fronteras. Y tenemos que ser muy claros para hablarle a la gente de base, para hablar con un discurso fácil, en donde las personas sepan que estamos preocupados de su alimentación, de su vivienda, de su seguridad ciudadana, que la izquierda no habla de seguridad ciudadana, de un programa de gobierno, y lo digo así, un programa de gobierno que sea la revolución de la revolución. Buenas noches, compañeros, y gracias a todos. Gracias, estimado Patricio. No me queda más que agradecerles a todos por su presencia. Estimada Mica, Silvana, ha sido un gusto conocerte. Patricio, estás por ahí. Gracias por tu presencia. Gracias a todos. Esperamos volver a conectarnos nuevamente con nuevos temas, temas interesantes. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo revolucionario. Y que viva la patria, no al estilo de Abdalá, no lo estoy trayendo a Abdalá a la patria. Que viva la patria y tenemos que recuperar nuestra patria, nuestra década ganada, compañeros. Adelante con todos, un abrazo fuerte. Un abrazo, compañeros, un gusto poder compartir con ustedes. Abrazo revolucionario.